primer libro de Samuel, capítulo 4. Ahí comienza diciéndonos que Samuel, que era el escogido de Dios en ese momento, le habló a todo Israel por aquel tiempo, que salió Israel a encontrarse en batalla con los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Estoy leyendo el verso 1 del capítulo 4 del primer libro de Samuel. Y los filisteos acamparon en Afec, y los filisteos presentaron batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en batalla en el campo como a 4,000 hombres. Oiga, 4,000 hombres derrotados, los hirieron, los mataron. Era algo difícil de ver en ese momento. Era un momento crítico, un momento duro para Israel, ya que los filisteos les iban ganando la batalla, ya que los israelitas, el pueblo de Dios, se habían desviado, se habían empezado a sentirse bien adorando otras cosas, creyendo en otros dioses, entrando en algo llamado la idolatría, que lamentablemente hoy en día el mundo está de esa misma manera, en medio de la idolatría y olvidándose de lo que realmente es necesario, y es la adoración a este Cristo poderoso, la adoración a Dios. Entonces, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel, dice la Biblia, estaban desesperados, no sabían qué hacer. Estamos perdiendo, perdimos 4,000 hombres. Y los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿Qué pasa? ¿Por qué Dios se ha alejado de nosotros? Ya sé, dijo algún anciano, traigamos a nosotros desde Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Necesitamos el arca, necesitamos esa bendición de Dios, la presencia de Dios simbolizada aquí, para que la guerra nos vaya bien. Y fueron, dice la palabra de Dios, y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová, que los ancianos habían dicho: ella nos salvará de las manos de los filisteos. Y trajeron el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los 2 hijos de Elí, que era el sacerdote del momento, Elí, Ofni y Fines, que eran los 2 hijos de Elí, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Llegaron: no, necesitamos, vamos a llevar el arca a Ebenezer, donde tenemos el campamento. ¿Por qué? Porque los filisteos nos van ganando, necesitamos hacer algo. Y yo sé que usted y yo hay momentos que hemos sentido eso, que las circunstancias nos van ganando, que la dificultad nos está tal vez sucumbiendo, venciendo, y que en esos momentos necesitamos sacudirnos, hacer algo. He aquí esta mañana de sacudirnos. Y aquí esta mañana de reaccionar y decir: también necesito hacer algo. Bendito su nombre. Y trajeron el arca. Y usted sabe lo que simboliza el arca de Dios, el arca del testimonio, el arca del pacto, la bendición de Dios, la gloria de Dios, la presencia misma de Dios. Tanto así que aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento del pueblo de Israel, cuando la trajeron de Silo, todo el pueblo gritó con tan gran júbilo, escuche, que la tierra tembló. Aleluya. ¿Será que la presencia de Dios tiene poder? ¿Será que la presencia de Dios es tan magnificada de manera que cuando ellos se gozaron, llegó el arca, ahora sí hay victoria, ahora sí hay esperanza, ahora sí vamos a ganar? Llegó el arca y empezaron a gritar con júbilo. Y ya ve por qué usted ve de pronto en las transmisiones, cuando este humilde servidor está, que les dice: hermano, tenga una actitud emotiva, tenga una actitud alegre, porque usted es un cristiano, usted es un hijo de Dios, hermano. Porque si usted está en la presencia de Dios, debe estar alegre, debe estar feliz. Si usted está en un servicio digital o en un servicio en el templo, debe estar con un espíritu emotivo. Entrad por sus atrios con acción de gracias. Aleluya, con alabanza. Pero hay gente que va a la iglesia y va a la presencia de Dios y están así, y van molestos y van amargados.
Pero no debe ser así, hermano. Nótese que cuando llegó el arca hubo júbilo. Y hubo tan grande júbilo que hubo gritos, que hubo voces. Y esas voces hermosas al unísono, al mismo tiempo sonaron. Y hubo grande bendición que la tierra tembló. Oh, aleluya. Y dice la palabra de Dios que los filisteos, cuando oyeron la voz de júbilo, se asustaron y dijeron: anda, qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos. ¿Y por qué están así? Si nosotros les vamos ganando, les acabamos de matar 4,000. Los estamos haciendo retroceder. Les estamos venciendo en batalla. ¿De dónde sacan euforia? ¿De dónde sacan júbilo? Pero fue que se enteraron, dice la palabra. Y dice, cuando ellos se enteraron de que llegó, supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Los filisteos empezaron a tener miedo. Porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes no fue así. Es decir, y ahora, antes no tenían el arca con ellos, antes no tenían el respaldo de Dios con ellos, pero ahora lo tienen. Y ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para ganarles? Ay de nosotros. Y dice la Biblia, y lo leímos literalmente, tuvieron miedo. Es que cuando el cristiano se refugia en la presencia de Dios, toda tiniebla tiene que temblar. ¿Crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Por eso usted debe sentirse en la iglesia del Señor, porque las tinieblas saben que usted tiene invocado un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Porque usted y yo creemos en un Dios único, en un Dios indivisible, en un Dios que se ha manifestado al mundo de muchas maneras, pero que sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y entonces los filisteos, en medio del miedo, alguno como que cogió ánimo, porque seguían diciendo: ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos deben ser los mismos dioses que hirieron a Egipto con las plagas en el desierto. Porque ese era el concepto que tiene la gente de Dios. Creen que son varios. Ay, los dioses, no hay dioses, hay un solo Dios, dice la palabra, y un solo mediador entre Dios y los hombres. Aleluya, Jesucristo, hombre. Bendito el Señor Jesucristo. No es más que el mismo Dios manifestado en carne, cuando vino aquí a la tierra a cumplir su legado, a cumplir el sacrificio por el ser humano. Cuando vino por usted y por mí, aleluya, allí hizo algo especial. Él se metió en el tiempo, Él descendió aquí a nosotros y habitó entre nosotros, como dice su palabra, y vimos su gloria, aleluya, pero gloria como del unigénito Hijo del Padre. Oh, bendito el Señor. Así que el concepto que allá afuera tienen es que son dioses, pero no hay dioses. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Dijo el apóstol: solo hay un Dios. Aleluya. Solo hay un Dios. Bendito el Señor. Y este Dios soberano, y este Dios eterno, y este Dios santo, la iglesia lo reconoce en esta mañana. Y empezaron ellos allí: estos son los dioses. Pero vamos, decían los filisteos, vamos, animémonos. Dice el verso 9: esforzaos, saquemos fuerzas. Oh filisteos, seamos hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead, vamos con todas, vamos a lograrlo, podemos con ellos, aunque tengan el arca. Y lo hicieron y fueron y pelearon. Y dice el verso 10: pelearon los filisteos e Israel fue vencido. Ay, hermanos, no tenían el arca. Lo que pasa es que no era tener el arca,
es saber administrar la bendición de Dios. Y el pueblo de Israel estaba sucumbido en un momento difícil, en un momento de idolatría, en un momento donde había que quitar todas esas cosas, todas esas cuestiones paganas. Y después de que ya el arca pasa por todos los lugares, más adelante en esta historia, Samuel se los dice: quitad de vosotros las estatuas de Acera, de Astarot, quitemos todo esto para que podamos servir a Dios, a Jehová de los ejércitos, como Él se lo merece. El único digno de que usted y yo en esta hora estemos conectados es Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios que fueron vencidos Israel y huyeron cada cual a sus tiendas. Fíjese, empezaron a huir. Escuche palabra. Y fue hecha muy grande mortandad. Oiga, había masacre, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Oiga, 30,000. Usted sabe lo que es eso. Casi un estadio lleno. 30,000. La mitad de algunos estadios que son de grandísima capacidad. 30,000 hombres de a pie en batalla, acabados, sucumbidos, muertos por los filisteos. Y el pueblo huyendo. Y mire, y vamos entrando a lo que nos interesa. Y el arca de Dios, ¿qué? Fue capturada, dice el verso 11, fue tomada. Se robaron el arca. Oiga, ¿qué es esto? Qué triste noticia. Pero ya había muchas noticias. Ya habían muerto muchos, estaban huyendo. Y para rematar, Ofni y Fines, los hijos del sacerdote Elí, mueren en la batalla. Los mataron. Oiga, qué situación tan adversa. Y yo quisiera que usted en este momento no se desconectara, hermano, porque Dios nos está hablando de una manera especial y nos va a hablar al corazón en esta hora. Bendito sea su nombre. No se desconecte, no se distraiga, no se vaya a otra página, no atienda otras cosas. Usted está en el servicio y Dios nos está hablando. Mire todo lo que estaba sucediendo, porque es que si usted se desconecta, hermano, usted pierde el hilo. Pero si usted se mete allí en esa historia, usted encuentra y dice: oh, que tantas cosas tan fuertes estaban viviendo. Y entonces mire, y se robaron el arca, y mataron a los hijos del sacerdote, y mataron a 30,000 hombres de a pie, más 4,000 que ya habían matado antes. Oh, esto estaba fuerte, hermano. Pero iba uno. Dice el verso 12, dice: y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín, de la tribu de Benjamín, llegó al mismo día a Silo. Llegó andrajoso, llegó con tierra sobre su cabeza, con los vestidos rotos, llegó todo vuelto nada. Llegó tal vez cojo, llegó sucio, tal vez lleno de lodo, tal vez lleno de sangre, tal vez escapó como pudo. Y cuando llegó, escuche, y cuando llegó, dice la Biblia, he aquí que Elí, el sacerdote Elí, escuche, estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino. Escuche palabra de Dios, porque su corazón estaba temblando. ¿Por causa de qué? Por causa del arca de Dios. Elí tenía su corazón en el arca de Dios. Oiga esto, oiga, y esto todavía estamos apenas a mitad y me estoy emocionando. Gloria al Señor. Pero Elí estaba junto al camino en una silla, y dice la Biblia, lo leímos, y estaba temblando porque su corazón estaba en el arca de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Su corazón temblaba por causa del arca de Dios. Y anótese eso allí, téngalo presente. Y dice la Biblia que llegado pues aquel hombre a la ciudad, dio dadas las nuevas, es decir, las noticias. El ultimátum lo trajo este hombre todo esgreñado, todo sucio, todo acabado, tal vez malherido. Logró escapar del combate y trajo esa información. Trajo las nuevas
Y cuando las dio, dice, lo leemos, toda la ciudad gritó. El grito de júbilo que vimos ahorita, ahora era un grito de tristeza. Ahora era un grito de lamento. Pero ¿cuáles eran esas nuevas? Ojo que dice que dio las nuevas. Las noticias. Y las noticias eran 4. Y ya las vamos a mirar por la Biblia. Gloria al Señor. Bendito el Señor. Cuando Elí oyó, escuche, cuando Elí el sacerdote oyó el estruendo de las griterías, dijo: bueno, ¿y qué gritería es esta? ¿Ah? ¿Qué estruendo de alboroto es este? ¿Qué está pasando en el pueblo? Y la Biblia dice: y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Escuche palabra de Dios, que aquí está el centro de la enseñanza. Las nuevas ya este hombre las había dado en el pueblo. Y cuando dio las nuevas, 4 noticias, que ya las vamos a ver, todo el pueblo gritó. Es decir, que cada una de las cosas que este hombre iba diciendo, el pueblo iba gimiendo. El pueblo iba llorando, lamentándose, elevando llantos, elevándose la tristeza de sus corazones. Pero cuando este hombre viene y le da las noticias, las mismas nuevas que dio en el pueblo, se las da a Elí. Y la Biblia hace una aclaración, dice: y ya era Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Ya Elí estaba ciego. Ya era un anciano sentado sobre una silla, pesado. Ya era un anciano. Pero recordemos que siendo un anciano, ahorita leímos que su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. El arca de Dios. Y cuando llegó este hombre a dar las buenas, todo sucio, todo curtido, le dijo pues aquel hombre a Elí: oye, yo vengo de la batalla, Elí. He escapado hoy del combate. Acabo de escapar. Eso está teso allá. Eso quedó allá algo fuerte. Y dice que Elí le pregunta: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Dame las noticias. Yo estoy preocupado, dame las noticias. Y escuchemos las 4 noticias. Entonces este hombre empezó a decirle a Elí, vamos en el verso 17 del primer libro de Samuel, capítulo 4. Y el mensajero le respondió diciendo 4 informaciones. La primera: Israel huyó. Israel huyó. Oye, Elí, sabes, el pueblo está corriendo. El pueblo está retrocediendo. Y esto me recuerda cuando en el pasado, cuando el pueblo retrocedía, tenían que levantar las manos. ¿Se acuerda? Si levantaba las manos el líder, el pueblo avanzaba. Cuando se cansaba, tenían que ayudar a Moisés, que levantara sus manos. Bendito el Señor. Israel huyó, Elí. No hay guerra, no hay ya batalla. Perdimos. Vamos perdiendo. Israel huyó. Esto para un rey, ya ver que su ejército empieza a huir, genera que el otro ejército cante victoria, tenga euforia, tenga júbilo. Ganamos. Así no los estén matando, sino que van huyendo. Ya les ganamos. Este hombre trae esta información: Israel huyó. Para un rey, para un reinado, para un pueblo, esto era desastroso. Esto era tipo de situación fuerte, situación difícil. Israel huyó. Esto en la vida es tipo de que tu economía está bajando. Tu empleo estás que lo pierdes.
Tu salud está desmejorando. Tus negocios están decayendo. Tu espiritualidad está bajando. Oh, esto es ese tipo de información. Gloria al Señor. Oh, Israel huyó, Elí. Si tú supieras lo que está pasando. Y esa fue la primera. Pero y Elí escuchando. Fíjese que la Biblia me muestra que él sigue dando la información. Y Elí escuchando. Segunda información que da este hombre. Hubo gran mortandad, Elí. Hubo grande mortandad. Oh, Elí, ¿sabes qué? Fue hecha grande mortandad en el pueblo. Antes de traer el arca 4,000 y ahora van 30,000. Si tuvieras eso, Elí, el campo está lleno de gente tendida. Yo pude escapar de milagro, pero la mortandad es grande. Esto es simbolismo, hermano, de tristeza profunda. Esto es simbolismo de que ya no hay nada que hacer. Esto es simbolismo de decirte, no tu negocio está decayendo, sino se fue a quiebra tu negocio. No tu salud está desmejorando, sino ya tienes un cuadro clínico declarado. Ya estás enfermo de muerte. Esto es simbolismo de que tu espiritualidad no es que esté decayendo, sino que ya te apartaste. Estás en lo más bajo. Grande mortandad. Es simbolismo de que a tu vida a veces llegan informaciones que te indican que ya estás en lo más bajo. La situación está en lo más difícil. Es que tu esposo ya no quiere nada de Dios. Ya no quiere nada con el evangelio. Es que tus hijos ya se apartaron. Es que tus hijos ya decidieron no buscar de Dios. Grande mortandad. Y esta información la trajo este hombre. Y esto era fuerte para un rey en esa época, para un pueblo. Porque significaba que se estaba diezmando la cantidad del pueblo. Se acababa la gente. 30,000 muertos. Oiga, qué gente, toda esa gente tirada. Hay grande mortandad. Y a veces tenemos esa información en nuestras vidas. Tenemos esa información en nuestras vidas. Te llegan a decir es que tu salud es la peor. Está enfermo declarado. Hermanos, su empleo no lo iban a votar, lo votaron. Carta de despido. Su negocio ya no da más, ciérrelo. Grande mortandad. Bendito el Señor. Pero Elí oyendo. Elí estaba oyendo. Tercera información. Oiga, qué triste. Y mataron a tus hijos, Elí. Mataron a Ofni y a Fines. Oiga, te mataron a tus 2 hijos, Elí, imagínate. Los que te ayudaban en el templo. Los que eran tus sucesores, los que eran tus hijos, tus amados. Mataron a los hijos. Y esto es tipo de que te quitan lo más preciado. Para alguien, para cualquier persona, uno tiene cosas muy preciadas. A algunos les ha costado tener su casa y la han perdido en un incendio. A algunos les ha costado tener su negocio y lo han perdido por un mal movimiento económico. A algunos les ha costado tener un diploma, tener una carrera, y de pronto no han podido encontrar un trabajo. Algunos han tenido esfuerzo y han logrado un vehículo y lo han perdido en un accidente. Y hablando humanamente y biológicamente, hay personas, hay hermanos, hay gente que han perdido a sus hijos, ya adultos, adolescentes o aún bebés. Yo conozco personas que han perdido a sus hijos y les ha dolido en el corazón. Escuchar esto es fuerte. Que te digan, te lleguen a avisar, te mataron a tus hijos.
te quitaron lo que amas, porque para todos es muy cierto y muy sabido que un padre, una madre ama a sus hijos. Como sean, ama a sus hijos. Sean lo que sean, se porten mal, ama a sus hijos. Los ama. Y Ofni amaba a sus hijos. Perdón, Elí amaba a sus hijos. Elí amaba a Ofni y a Fines. Eran sus hijos. Pero Elí siguió escuchando. Escuche palabra de Dios. Y viene una cuarta información. Tus dos hijos, Ofni y Fines, han muerto, Elí. Pero eso no es todo, Elí. ¿Sabes qué? El arca de Dios ha sido tomada. Nos quitaron el arca, Elí. Nos quedamos sin el arca. El arca de Dios nos fue tomada. Nos la robaron. Oh, Elí, esto está delicado. Y me llama la atención. Y por eso coloqué esta en rojo. Porque esta es la información que puede llegar a la vida de un cristiano. Es la información más triste. ¿De dónde saca eso, ministro? De la reacción que veo en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: y aconteció que cuando él, el hombre, el que vino andrajoso, el que trajo la información, aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, oh, aleluya, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, ¡pum! Y se desnucó, dice la palabra. Se desnucó y murió. ¿Por qué? Porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Ya estaba viejo Elí. Ya estaba viejo. Pero me llama la atención esto, hermano. Y quisiera que usted se conectara en este momento. A él le dan 4 informaciones. Israel huyó, vamos perdiendo. Y mataron, hubo grande mortandad, segunda información. Tercera, te mataron a tus hijos, Ofni y Fines. Pero la cuarta, nos quitaron el arca. Elí, nos quitaron el arca. Nos quitaron la bendición, nos quitaron la gloria de Dios, nos quitaron la oportunidad. Y acuérdese que Elí estaba junto a la silla, junto al camino, en la silla. Estaba esperanzado, estaba con su corazón temblando por causa del arca de Dios. Lo leímos ahorita. Esa era ¿qué diré? Su abrumación, esa era su preocupación. Ese era su sentir, ese era lo que le estaba perturbando el arca. Uy, el arca está allá en el campamento. Uy, el arca está en medio de la batalla. Uy, el arca, ojo con el arca, cuídenme el arca. Oh, aleluya. Tanto así que cuando le dieron esta información fue que se fue de espaldas. ¿Por qué? Porque esta información en la vida de un cristiano es decirle: Dios se alejó de ti. Te dejaste robar el arca. Te dejaste robar la bendición de Dios. Un apartado del evangelio le pasó esto. El enemigo le quitó la bendición de Dios. Esa persona de su propia concupiscencia, le hizo caso a los desmales, a las intenciones del enemigo. Y esa persona perdió el norte, perdió la bendición de Dios. Oh, bendito el Señor. Pero esto no queda aquí, hermanos. Elí se desnuca, pero dice: y su nuera, verso 19, y su nuera, la mujer de Fines, de uno de los hijos de Elí, uno de los que había muerto en batalla, y su nuera, la mujer de Fines, que estaba embarazada, estaba encinta. Escuche, cercana al alumbramiento, ya tenía casi los 9 meses. Dice: oyendo el rumor
Oiga esto, hermano. Y voy a necesitar esto. Las hojas otra vez. Gloria al Señor. Oyendo esto, ¿qué oía? Que el arca de Dios había sido tomada. Estoy leyendo palabra de Dios. Así dice la palabra. Oyendo que el arca de Dios había sido tomada. Y ahora sí, muertos, su suegro, Elí, su marido, Fines, oyendo ya eso en segundo plano. Pero lo primero, la Biblia me menciona que lo primero que oyó fue que el arca de Dios había sido tomada. Oyendo esto, se desanimó tanto, entró en una crisis emocional y dice la palabra, se inclinó y dio a luz porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Le sobrevino el dolor. Como que nos quitaron el arca. Hoy nos quitaron el arca. Como que se murió mi suegro. Cómo es que mataron a mi esposo. No es posible. No puede ser. Se le vino el dolor de parto. Y al tiempo que moría, escuche palabra de Dios, y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Has dado a luz un hijo. Tranquilízate, ya nació. Y para nadie es un secreto que cuando una madre está dando a luz, los dolores son fuertes, ¿cierto? Y sabemos de dónde vienen los dolores. Vienen del castigo que Dios le dio como sentencia a la mujer por causa de la desobediencia en aquel entonces en el huerto del Edén. Cuando la mujer está dando a luz, esos dolores fuertísimos quedan en el olvido cuando ya ella ve a su hijo. Ese momento especial donde la mujer ve que que valió la pena esos 9 meses de llevar ese vientre, de ver ese niño, esa niña, ese hijo. Ese momento cambia de repente. Esa expresión de dolor cambia a una sonrisa especial. Y aunque en el rostro están cansadas, ahora hay un semblante de emoción porque ve a su hijo. Pero no es el caso de esta mujer, la mujer de Fines. No es el caso de ella, porque aunque su hijo había nacido, ella estaba triste, ella estaba deprimida, ella estaba decaída. ¿Por qué? Porque el arca de Dios había sido tomada. Mire que le dijeron: tu hijo nació. Porque usted dirá: hermano pastor, ¿de dónde saca todo esto? La palabra me dice: pero no te pongas así, cálmate, ya, tu hijo nació. Y ella se estaba muriendo, dice, mientras ella moría. Y cuando le dijeron: tu hijo nació, mas ella no respondió ni se dio por entendida. Como quien dice: no me importa. Me duele que nos hayan quitado el arca. Aleluya. Y llamó al niño, ¿cómo lo llamó? Icabod. Y llamó al niño Icabod, diciendo, escuche, la gloria de Dios ha sido traspasada de Israel. Traspasada es la gloria de Israel. Es decir, la oportunidad que teníamos de mantener la bendición en nuestra vida se nos ha ido y ha sido traspasada a otras personas. ¿Usted está conmigo en esta hora? Hoy domingo 19 de julio, Dios quiere decirte algo hermoso.
a este niño, a esta mujer, en vista de su dolor, de que les habían robado el arca, de que había muerto su suegro, de que había muerto su marido, su esposo. Oh, aleluya, esta mujer ni se da por entendida del parto, ni se da por alegre de su hijo, sino que enseguida le pone Icabod. Es decir, esto va a significar que nos han quitado la bendición. Icabod es un nombre que literalmente traduce sin gloria. No hay gloria. Se fue la gloria. Se acabó. No hay esperanza. Se fue la bendición. Ausencia de gloria, ausencia de bendición, significa ausencia de alegría, de felicidad, de gozo. No hay por qué estar contento. Eso es lo que traduce Icabod. Es un sentido de tristeza, un sentido de no tener la bendición de Dios, sin gloria, sin esperanza. Y ella lo dice: pónganmele Icabod, llámenmele Icabod, porque traspasada es la gloria de Israel. Y ella da la razón. Ella no dice porque se murió mi marido, se murió mi suegro, ni porque Israel huyó, ni porque Israel le mataron 30,000 más 4,000. No, ella dice: ¿saben por qué? Por haber sido tomada el arca de Dios. Oh, aleluya. Y después queda en segundo plano, da la muerte, y por la muerte de su suegro y de su marido. Pero lo importante aquí es que ella tenía presente esta mala información. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Y dijo pues al final: traspasada es la gloria de Israel. ¿Por qué? Porque ha sido tomada el arca de Dios. 4 informaciones que pueden llegar a tu vida. Israel huyó, es decir, tu vida, tus negocios, tu familia está decayendo. Debe entristecerte, cierto, pero no sucumbirte, porque tienes esperanza. Hubo grande mortandad, es decir, tu negocio listo, tu salud deteriorada, tu familia se fue, tus hijos se apartaron, grande mortandad. Tu negocio quebró, te despidieron, no hay empleo. Murieron tus hijos, Ofni y Fines, que es tipo de que te quitan lo que más preciado tenías, te quitan lo que más valorabas. Hablando materialmente, no, hablando materialmente. Oh, bendito el Señor. Pero cuando a ti te traen esta información y te dicen: te quitaron la bendición de Dios, Dios se alejó de ti. Oiga, esto es lo que debería generar en un cristiano una tristeza profunda. No puede usted quedarse sin la presencia de Dios en su vida, hermano. No puede quedarse usted sin la oportunidad de sentir la gloria de Dios. Y la forma de sentir la gloria de Dios es vivir en su evangelio, es vivir en medio de esta vida cristiana, es adorarle sin cesar, es poder conectarme en todo tiempo, es poder saber que levantando mis manos santas puedo obtener la respuesta de Dios. Es poder saber que si doblo mis rodillas y me arrodillo a orar allí, puedo tener la bendición de una respuesta divina, puedo tener una solución a mi problema. Es saber que tengo la salvación de Cristo. Si la trompeta suena esta noche, aleluya, en medio de pandemia o no pandemia, es saber que usted y yo tenemos la presencia de Dios, la tenemos en todo tiempo en nuestro corazón. Es saber que Dios es grande y poderoso para ayudarnos, apoyarnos, bendecirnos, fortalecernos. Eso es tener en nuestra vida el arca de Dios. Pero qué triste es que alguien venga y te diga: te la van a quitar, te la quitaron. Pero no es el caso en esta mañana, aleluya, porque usted y yo tenemos la bendición, hermano.
Que se pierda lo material, que se pierda lo que tenga que perderse. Y no es que yo esté diciendo que no nos debe doler lo demás. No, no, no. Lo importante aquí es reconocer, aleluya, es entender que mientras no nos quiten la gloria de Dios, mientras no nos quiten la presencia divina de este Cristo poderoso, mientras no nos quiten eso, hermano, nosotros debemos sentirnos bendecidos. Y llamaron su nombre Icabod. ¿Por qué? Porque le recordaba. Pónganle Icabod porque nació el día que nos quitaron el arca. Y usted conoce la historia del arca, las ciudades filisteas por las que pasó. Y después estuvo en otro lugar 20 años. Y dice la Biblia ya literalmente, el capítulo 7 dice: y el pueblo de Israel daba gritos de lamento, 20 años lamentándose por causa del arca de Dios en otro lugar. Porque Icabod, cuando creció, tal vez era un niño, 6 años, 8 años, y lo veían y la gente se entristecía. Porque decía: ay, él recuerda el día que nos quitaron el arca. Y ya un adolescente, 14 años, y lo veían por ahí en la calle. Ay, ¿verdad? Sin gloria, no tenemos la gloria de Dios. Este momento de crisis, de pandemia, en este momento, hermano, casi 200,000 contagiados en esta nación, Colombia, y cuántos más en el mundo entero. A hoy, 19 de julio, esta fecha, casi 200,000 en Colombia, hermano. ¿Qué está pasando? Aleluya, que en medio de toda esta pandemia, cuando se acabe, cuando salgamos a flote, porque la iglesia del Señor saldremos a flote, es decir, seguiremos predicando esta palabra, seguiremos predicando este evangelio. Oh, bendito el Señor. Seguiremos anunciando las virtudes de este Cristo poderoso. Seguiremos anunciando que Dios es santo, que Dios es sublime, que Dios es eterno. Seguiremos haciéndolo en el nombre del Señor Jesucristo. Y sabe que nadie nos va a recordar porque nos sucumbimos, nadie nos va a recordar porque en medio de la pandemia nos frustramos, nos caímos, nos apartamos, nos alejamos. Esto era lo que recordaba Icabod el día que nos quitaron la bendición, el día que nos quitaron el arca. Pero en medio de esta pandemia, aleluya, nosotros no nos vamos a quedar sin la gloria de Dios. No nos vamos a quedar sin la gloria. Vamos a tener esa bendición, vamos a tener esa esperanza, vamos a sentirnos bendecidos, a menos que nos digan que nos quitaron el arca. Y yo quiero orar por alguien que sienta que le están trayendo últimamente esas 4 o esas 3 informaciones. Que Israel huyó, que tus negocios, que esto, que gran mortandad, que no hay nada que hacer. No, 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 eso significaría que esta pandemia tú vas a quedar como un Icabod, que te vas a acordar en la pandemia del año 2020 fue donde yo me alejé, fue donde yo sufrí, fue donde yo esto. No, 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 aleluya. Tú no te vas a quedar sin la gloria. Tú vas a tener la presencia de Dios en tu vida. Tú vas a mantenerte, tú vas a perseverar, mi hermano, mi hermana. Persevera en Cristo Jesús, persevera, que Dios tiene grandes cosas para su pueblo. Pero sin la gloria no te puedes quedar. No te dejes robar el arca. No te dejes, mi hermano. Oh, bendito el nombre de Jesús. Alguien que sienta que le están trayendo esas informaciones. Bueno. Dice la Biblia que Elí, cuando oyó que le quitaron el arca, fue que reaccionó y se fue de espalda. Le dolió en su corazón, porque su corazón era pendiente del arca del pacto. Y mientras usted tenga en su vida el sentir de mantenerse, de cuidar este evangelio, como descuidaremos, aleluya, una salvación tan grande, dice el apóstol. Yo quiero orar por alguien que necesite, alguien que de pronto, yo sé que en este momento, porque hay muchos hogares, hay muchos hermanos, hay muchas familias pasando dificultades, pero por lo menos no te lleguen a decir te quitaron el arca.
que te vengan a decir lo que sea, pero no que te quitaron la presencia de Dios. Porque este Cristo poderoso, aleluya, está para bendecirnos y guardarnos. Que se pierda todo lo material, dice una alabanza, y aún el aire que respiro, pero nunca nos falte Cristo. Nunca nos falte esta bendición, hermano. El saber, hermano, que nuestra esperanza va más allá de esta vida. Aleluya. En este siglo y en el venidero, dice el Señor, que hay recompensas para nosotros. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al bienaventurado Rey de la gloria. Aleluya. Que la bendición de Dios esté en tu vida, hermano. Que no te vayas a sentir como un Icabod. Que no te llamen Icabod. Que tú no recuerdes la pandemia. Que tú no recuerdes como algo triste. No, sino que tú te mantengas allí, perseverante en los caminos. Y podamos salir juntos triunfantes de esta crisis. En el nombre poderoso de Jesús. Yo voy a orar por ti, mi hermano, que necesitas, que se te está yendo todo. Hay hermanos que se les está yendo todo. Ven cada día la situación más difícil y le traen informaciones como Elí, y te llega el enemigo a decirte cosas. Pero usted mantenga su espiritualidad, mantenga la presencia de Dios en su vida, hermano. Que no falte esa, en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Soberano Cristo amado, Rey de reyes, Señor de todo el universo. Oh Dios poderoso, en esta hora, Señor, yo le pido, meta su poderosa mano en nuestras vidas, Dios. Ayúdenos a tener el sentir de desear solamente su presencia, Padre. En el nombre de Jesús, oh Dios, en el nombre de Jesús. Glorifícate en la situación de mi hermano, de mi hermana. Derrámate grandemente en medio de esta crisis, en medio de la dificultad, en medio de la necesidad. Oh Señor, sé propicio, Dios. Sé propicio, Señor, que tu presencia no nos falte. Que nos falte lo que sea, pero no tu presencia, oh Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias por su presencia. Gracias, Padre, gracias. Amén. Amén. Gloria al Señor.